Hola, buenas noches. Jueves, bueno, ya viernes, día 25. Empezamos un poquito más tarde hoy. Hoy hemos vuelto de movilidad, ya volvemos a estar en Barcelona. La verdad, con los años esto de ir en avión para arriba para abajo se hace cada vez más complicado. Pero bueno, aquí estamos porque creemos que esta semana es muy interesante. Hemos dudado al principio, vamos a decir un poco los titulares que vamos a hablar hoy. Lo que hemos dicho primero, pedir perdón por empezar tan tarde. Tenemos los horarios un poco hasta desfasados. Hemos dudado si empezar con el tema de Ucrania o empezar con el tema del Partido Popular, no porque sean dos guerras, sino saber cuál elegir. Pero hemos pensado que total, ya se ha llenado de especialistas en Ucrania, todo el país, todos los medios, todos los periodistas, que nos hace mucha gracia. Y si les parece, empezaremos a hablar del tema del Partido Popular, que en el fondo es otra guerra, una guerra de ira, quizá más que una guerra más violenta de muertos, pero no deja de ser una guerra interna en este caso. Hablaremos primero del tema del Partido Popular, luego nos iremos a hablar de Ucrania, a dar nuestra versión y nuestra información, vamos a decirlo así. Saben que siempre intentamos alejarnos un poco de la realidad para explicar las cosas, para ver los detalles, los conceptos, para hacer reflexionar a la gente. Y en el caso más grave que uno se puede encontrar en la humanidad, obviamente es una guerra, con lo cual es la situación a veces más difícil para intentar explicar historias. Vamos a intentar explicarlas de alguna manera. Luego nos iremos a eso que vamos a empezar a llamar a partir de ahora y supongo durante las próximas semanas la cada vez mayor debilidad del gobierno. Vamos a intentar explicarlo. Otro día solamente hubiera sido el tema estrella, pero vamos a retrasarlo porque esto no va a venir de un día ni de una semana. Luego nos iremos a esas tramas corruptas que parece que han existido con lo del material sanitario. Han empezado a salir algunas, curiosamente, y es algo que explicamos al primer momento, en el momento que explotaban esas, llamemos supuestas comisiones, hasta que no esté judicializado del tema del hermano de Ayuso, dijimos, pues ojalá salgan todas las que ha habido. Y parece que empiezan a haber, empezando por Cataluña, 35 millones a empresas fantasma. La Generalitat parece que no tiene hermanos. Y obviamente creemos que acabarán en las del propio ministro, aquellos 300 millones a empresas que no tenían ni dirección. Todo lo que sea transparencia, algo que precisamente presume mucho el gobierno y no hace, nos parece fantástico. Luego nos iremos a unos sondeos que han aparecido en una publicación del Sur sobre las elecciones andaluzas, de los primeros que se hacen tras las elecciones de Castilla y León y antes de la crisis del PP, pero que son interesantes porque creemos que las elecciones, salgan los números que salgan, se van a retrasar, en principio, como se dice, hasta enero. Pero bueno, está bien ver un poco la situación de lo que podría haber pasado. Finalmente iremos a dar un pequeño repaso a ese tour que va a empezar nuestra amiga Yolanda Díaz, ese tour de Yolanda Escucha. Gran nombre, qué gran idea ha tenido el creativo de la campaña de Yolanda utilizando la palabra escucha. En fin, le cobraremos derechos. En todo caso, explicaremos 4 anécdotas, porque de momento estamos hablando de anécdotas, curiosamente, de una persona que ayer, recuerden, criticaba al gobierno de Rusia. En este país al final no va a quedar un puñetero comunista, es algo alucinante. Eso sí, como no hay nadie que tenga estructura en su área, en su ala, digamos, de izquierdas, pues se va a apoyar en el Partido Comunista. Curioso, te apoyas en el Partido Comunista y en estos días criticas a los comunistas. En fin, lo de Yolanda Díaz, no sé qué pensará Putin de ella. A lo mejor también se coge el avión oficial y se va a verle y le lleva una Rebeca o algo al señor Putin. Pasa que Putin creemos que no es tan inocente como el Papa. Pero bueno, en fin, aquí cada uno con sus cosas. Ya saben, los bluffs de los occidentales que nos creemos los reyes del mambo y luego a veces somos más tontos que un tonto. Vamos a decirlo así, claro. Si les parece, empezamos a hablar del tema de España, de esa reunión que nos tuvo ayer sin poder hacer programa hasta las tantas. Lo hemos explicado esta mañana en el programa que hacíamos desde Santiago de Compostela. Y realmente hasta las tantas de madrugada hasta que salió ese comunicado donde parecía aquella frase, creo que era de Piqué, que decía, se queda, hablando de Messi, porque al final Casado se queda como mínimo un mes. Interpretaciones varias hemos leído las interpretaciones tras llegar al aeropuerto de Santiago, donde curiosamente parece que nos hemos cruzado con el señor Fijo, no lo hemos visto, también es cierto, pero parece que venía en el avión justo anterior que salíamos nosotros, y la realidad que dice que estaba contento y feliz. Hombre, pues miren, no sé, Alberto, si estás contento o feliz, pero hay una cosa que está clara. A pesar de todo lo que ha salido, de lo que dijera el presidente Casado en esa reunión, que se ve que incluso dijo yo soy el presidente del PP y ustedes no,
lo cual es cierto, por cierto, si 15 varones, recordemos que habían sido citados 17, pero 2 no asistieron, y el de Cataluña, Fernández, adujo una enfermedad, pero hoy ha hecho declaraciones, enfermedades de esas curiosas, y la de Baleares, que está embarazada y obviamente suponemos por prescripción médica no ha podido ir. Pues si 15 varones, que en principio todos, y decimos todos, estaban a favor de destituir al señor Casado, y todos están a favor de poner al señor Feijóo, pues se hace complicado que no hayan conseguido esos 15 varones más que una declaración por escrito de que va a dimitir de aquí a un mes el señor Casado. Un poco extraño, porque miren, no es el hecho de dimitir o no, que también es importante, sino el hecho es qué pasa durante este mes, por ejemplo, con la crisis de Rusia. ¿Quién es el portavoz del PP? Un cadáver político como Casado, que por cierto ya ha confirmado que van a apoyar al gobierno, cualquier decisión que tomen, lo cual es bastante sorprendente, porque algunos pensamos que tú cuando apoyas algo, en principio te dicen qué es y luego lo apoyas o no lo apoyas, pero apoyar cualquier decisión sin saberlo es cuanto menos extraña. Imagínense que mañana Sánchez le da una perra, ¿vale?, por decir algo, y decide, yo qué sé, enviar a, no sé, es que no sé qué podemos enviar, pero yo qué sé qué, al frente de guerra, a los equipos operativos, yo qué sé, a los GOES o uno de estos allá, y matan a 200. ¿También estará de acuerdo el señor Casado? Sorprendente estas decisiones que se toman en política por el supuesto quedar bien de algunos. Más situaciones. Claro, ¿quién va a hablar el miércoles de la semana que viene en la sesión de control? ¿El difunto señor Casado? Es que en serio. Ayer lo comentábamos en el programa que acabamos a las 2 de la mañana. Al final, vamos a decir, lo que lo escuchara, estábamos al final casi desvariando porque ya no sabíamos qué decir. Que nos pasamos al final el tiempo comentando el chat. Pero la realidad es que uno lo piensa fríamente, que es lo que intentamos hacer siempre en este programa y dar motivos para reflexionar, y uno piensa, vamos a ver, si tú quieren que te vayas, todo el mundo está de acuerdo que te vayas, tú puedes llorar, como parece que he hecho Casado, que tengo una familia, no sé qué. Oiga, señor, que esto es política, esto no es un juego de niños. Nadie de los 15 líderes de tu partido es capaz de hacerte salir y aguantas un mes más con la garantía de que no te vas a volver a presentar. Todo, cuanto menos, es ridículo. Primero porque confirma que los varones no tienen ninguna fuerza si el presidente decide una cosa. Con lo cual estamos delante de un partido unipersonal, donde las decisiones las toma una sola persona. Algo, creemos, por cierto, que pasa mucho en el Partido Socialista, que por cierto debería tomar nota Sánchez de lo que pasará el día que se le enfade la gente, que no le van a dar ni agua, como ha pasado con Casado. Luego nos llorará, luego se pensará, coño, coloqué a este y no me ayudan. Coño, Sánchez, usted, que aparte se ha dedicado toda la vida a dar puñaladas por la espalda, imaginamos que ya es consciente que cuando llegue su momento le pasará lo mismo, pero eso no es la historia de ahora. La historia al final, uno piensa o intenta analizar por qué el señor Casado se niega a irse. Parece que la aspiración de ser presidente del gobierno, en una persona lúcida, que entendemos que al menos esa parte aún la debe conservar Casado, aunque haga tonterías, parece que tiene claro que ya no va a llegar. Parece que tener un odioso proceso a Feijóo por las declaraciones, pues tampoco parece que las tenga. Parece que esto más, la verdad, parece saben aquellos juegos de adolescentes, las rabias de juventud, las guerras de la ira, que podríamos decir, se dirigen hacia Ayuso. Y parece que la situación es que Casado lo que quiere es ver imputada a Ayuso, tienen un mes para hacerlo en la Fiscalía, de momento han dicho que nanay, para darse el placer de decir que él luchó contra la corrupción. Y ese parece el argumento único y válido. Todo contra Ayuso. Hablan de que es la candidata más válida del partido, pero quieren destruirla. Ayuso se ha puesto en un segundo plano, dando toda la autoridad, en principio a Feijóo, consciente de que esta fiscalía en cualquier momento puede girar las cosas. Aquí no entramos a si ha habido delito o no. Sí que entramos en una valoración que hemos dicho en su momento, la presunción de inocencia, y parece, por lo que dice Ayuso, que ella desconocía el tema. Punto, hasta aquí. Parece que no tiene más misterio. La investigación primera de la Fiscalía también parece inducir que tampoco parece que haya delito, que se siguieron los procedimientos, y obviamente luego cada uno puede vender lo que le dé la gana. Imagínense, yo qué sé, que
bueno, nada, porque aquí no estamos en política, pero bueno, cada uno puede tener los hermanos que quiera, los cuñados que tenga, los primos que tenga, y solo faltaría que tenga que ser presidente del gobierno o presidente de una comunidad un huérfano y hijo único. Bueno, aparte sería solamente un mimado, con lo cual tendríamos otro problema adicional. En todo caso, parece claro que el objetivo de Casado de permanecer es destruir de alguna manera a Ayuso. Cree, y esto es información, cree que él construyó a Ayuso, le dio la oportunidad y cree que él está moralmente en la disposición de destruirla antes de que finalice su mandato. Se ha dado un mes de plazo, que sería cuando sería el Congreso aproximadamente, y las dudas aparecen en cómo deja de débil al partido una decisión como esta. Porque lo que decimos, parece que deja a los candidatos a expensas de un cadáver político que no tienen capacidad de decidir nada y parece que si en una situación tan clara, 15-1, no consiguen imponerse, imagínense si aparece un nuevo candidato o más de un candidato al Congreso que se va a hacer en abril. Porque da la sensación de que nosotros siempre hemos explicado que Ayuso quiere llegar aclamada, pero da la sensación que Feijóo también quiere llegar aclamado. Y cuando uno quiere llegar aclamado a una posición, aparte de que tenga más, menos ego, que cada uno es respetable tenerlo, también quiere decir que les da miedo competir. Porque si tan claro lo tienen, aquí saben que hemos apostado que la lógica sería que hubiera un solo candidato al Congreso, pero si tan claro tienen que van a aportar algo al Partido Popular, que compitan entre ellos. Si no van a ir en el mismo equipo. Que compitan unos contra alguien que intentan colocar por corrupción, al otro recuerden que se han pasado durante 2 días enviando aquella foto con Marcial Dorado, si no me equivoco, como si el señor Feijóo también tuviera que saber con quién se va de vacaciones, en fin, son de esas cosas sorprendentes. Luego cuando vemos, sobre todo en otros partidos, que es la práctica normal, porque una cosa, fíjense, es tomarse un baño con un, en su momento supuesto, pero luego confirmado, condenado por tráfico de drogas, si no nos equivocamos, y otros, pues llegan a acuerdos millonarios con amigos que han pegado un tiro en la nuca a la gente. No sé dónde está el criterio moral aquí, vamos a decirlo así, claro. Ir con alguien que en ese momento no había hecho nada o ir con alguien que en ese momento ya había hecho muchas cosas. Es de estas cosas que a veces te dejan un poco sorprendido. Y lo curioso es que al final las aprovechan todos los partidos de una línea para criticar a otros. Ahora el problema que se encuentra Ayuso es que ahora ya no solo la critican desde el exterior, sino incluso desde el propio interior de su partido. Fíjense además que curiosamente todos esos medios, y son 2 detalles importantes a valorar, todos los medios que han virado contra Casado han apostado definitivamente por Feijóo. Fíjense ese detalle curioso, ninguno ha apostado por Ayuso, con lo cual la campaña contra Ayuso puede multiplicarse en las próximas horas o días. Y aquí es a nosotros donde nos entra la gran duda. Obviamente, si Ayuso es culpable, que lo pague. No vamos a entrar en otra discusión, y ahí hemos sido muy sinceros, igual que fuimos con el caso del rey Juan Carlos, el emérito, o con cualquier otra persona. Presenció una inocencia, pero obviamente si luego hay pruebas suficientes que sea culpable. Pero cuando se inicia una campaña masiva para eliminar a un opositor, aparte de que nos parece unos métodos poco democráticos, digámoslo así, nos deja un poco ese halo de invención de cualquier detalle para intentar hundir la reputación de una persona. Y esas son tácticas que nos dejan un poco sorprendidos. Además, parece que hay ese oscuro deseo de algunos de que Feijóo sea el candidato, que algunos, viendo los resultados en Galicia, pues, ¿qué quieren que les diga? Será mucho mejor que Casado, y eso también creemos que es indiscutible. Pero te sorprenden algunos movimientos cuanto menos extraños. Nos pasó el otro día, lo explicábamos, creo que lo explicamos en Antena, y si no lo explicamos por Twitter. Hicimos al principio de la crisis, creo que debió ser el jueves, día 17, explicamos cuál sería el candidato ideal a sustituir a Casado, o si debía permanecer Casado. Hicimos una pequeña encuesta. Nada, 15.000 votos hubo en Twitter, que se dice pronto, 15.000 votos. 15.000 personas votaron. Y era curioso porque hasta los 2.000, 3.000 votos el resultado era clarísimo. Sobre el 90% aproximadamente se llevaba Ayuso, el 4% Feijóo y el 3% Casado, aproximadamente. Curiosamente, entre el voto 2.000 y el voto 6.000, entraron en 20 minutos 4.000 votos, ojo al dato, de los cuales 3.800 eran a favor de Feijóo.
automáticamente Feijóo pasó a tener 60 y pico por ciento, Ayuso pues bajó al 20 y pico o así. Hombre, las casualidades, no sé, a lo mejor todos los fans de Feijóo se conectan a la misma hora a mi Twitter, yo qué sé, pero parecía más una campaña orquestada, que nos parece muy bien, que cada uno gaste el dinero público o privado en lo que sea, pero sí que nos hace reflexionar de que cuando alguien tiene hasta un equipo de profesionales, porque eso no es una cosa aleatoria, eso no lo haces con un ordenador desde casa, hacer 4.000 votos en menos de una hora. Por cierto, luego al llegar a los 13.000, el resultado, me parece que está por ahí, por Twitter, acabó en un 60-30 a favor de Ayuso, más o menos, hablo de memoria, ¿eh? Cuando desapareció, digamos, porque nosotros informamos en ese momento a Twitter de que, oiga, aquí se está pasando una cosa rara, y desapareció ese influjo de la gente de Feijóo, pero nos hizo reflexionar en ese momento que pensamos que Feijóo podía ser un buen candidato, pero pensamos que, bueno, que estaba improvisando tal, que no está improvisando Feijóo, que Feijóo tiene preparado, porque eso, volvemos a insistir, tampoco se prepara en una tarde. No dicen, vamos a ver si Carles Enrique hace una encuesta en Twitter, y si la hace, llamamos a 10 amigos, hombre, a 4.000 amigos, yo no sé, pero yo no los sabría contar, ¿eh? Ni en toda mi vida. Llamamos a 4.000 amigos que tengan ordenador e IP diferente, ojo con Twitter, una IP diferente, y hacemos que voten en una hora. Hombre, para algunos eso es algo organizado, con lo cual parece claro para algunos que detrás de Feijóo no solo hay el presidente, no solo hay eso que hemos explicado, de que tiene poca historia en Madrid y poco grupo, sino que hay detrás una organización, ojo, política, y aquí no lo criticamos, que cada uno puede hacer la propaganda que quiera y puede dirigir sus objetivos contra nosotros por manipular una encuesta, más que nada, o contra cualquier otro. Pero eso debe hacernos reflexionar, que Feijóo no va solo, y eso es algo que todos deben entender. Y en esta guerra, en principio, Ayuso, Casado, Ayuso, donde Feijóo aparece el tercero que aparecía por ahí, como quien dice, con una trolley caminando por un camino diciendo, coño, os estáis peleando, ya arreglo yo España. Algunos cada vez queremos más que no ha sido una cosa accidental. Y que la aspiración real de Feijóo obviamente es la presidencia de gobierno y que ha estado trabajando para montar una estructura, incluso en redes, para que las informaciones que aparezcan siempre le sean favorables. Nos han explicado que en alguna otra encuesta que se había hecho ha pasado algo similar, con lo cual parece que hay un equipo activo a favor de Feijóo, con una capacidad fuerte y entre nosotros con una inversión fuerte para poder hacer esos movimientos. Que hayan elegido una encuesta, con todo el respeto, nuestra, hombre, pues miren, podrían haber elegido una encuesta en otro lado, podrían haber pagado una a algún diario, a lo mejor les sale más barato que nosotros, que total. Sí que hay 120.000 seguidores, este es un canal de culto, todo lo que quieran, pero tampoco creemos que nosotros decidamos el voto de los varones, vamos a decirlo así, vamos, creo. Pero la realidad es que no se engañen que Feijóo va fuerte. Y no se engañen tampoco que Ayuso, que ahora mismo está, no diremos debajo de una piedra, porque parecía que estuviéramos culpándolo de algo, está, digamos, a la expectativa, porque para ella este mes que corre también es positivo, y eso tampoco deben olvidarlo, porque fíjense, Casado la quiere cazar, vamos a emplear términos de cómo se habla en estos temas. Casado quiere cazarla antes de salir el día 2, para decir de que yo he luchado contra la corrupción, lo que dijo Egea, y nos han echado por ser buena gente. En ese discurso quedaría un poco raro Feijóo también, pues parecería que él no hubiera luchado. Pero Ayuso al revés, en ese mes tiene el tiempo suficiente, por si no es imputada, para decir, se han ido porque mintieron. Y es curioso porque el tiempo al único que no beneficia es a Feijóo, porque Feijóo es el que tiene la estructura mejor montada, curiosamente, sobre todo en redes, y es el que si ya fuera presidente y hubiera renunciado ayer, Pablo Casado, ya por ejemplo podría estar hablando, como ha hablado hoy curiosamente en el aeropuerto de Santiago, que le han preguntado cómo va todo, y ha dicho, estamos muy preocupados por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, porque esto nos preocupa como europeos. Claro, yo me veo, con todo el respeto, pero que yo estuve ayer paseando con vacas, vamos a decirlo así de claro, vacas de las de verdad, de esas que hacen 1,5 metros de alto y que las puedes tocar, pero a veces se ponen tontas. Y les digo la verdad, no las veía muy preocupadas por Ucrania,
No estoy diciendo que en Galicia solo haya vacas, obviamente. Pero la realidad es que ha parecido un mensaje un poco forzado de decir, hostia, yo quería hablar de Ucrania y mierda, ahora como todavía no soy nadie, en el sentido estricto que es presidente del asunto, que es muy importante, ¿eh? Y esa sensación de que Feijóo dice que está contento y feliz, pues parece que esconde la realidad. Que él quería ayer ya haber sido confirmado como presidente y haber sido cesado Casado, y ahora es consciente de que este mes para él no va a sumar, porque no es un tiempo que él necesite para crear nada, porque ya tiene creada la estructura para dar el salto, y ahí es donde muchos se equivocan. Y hablamos no solo de redes, hablamos de comunicación, de medios, que ya tienen esa consigna de que el candidato es Feijóo, y hay ese mes que si no se ventila a Ayuso, vamos a tener una pugna entre Ayuso y Feijóo. Ayuso, que es lista, lo hemos dicho en alguna ocasión, que lista, y lo decimos con todo el respeto, lista no es ser inteligente, vamos a decirlo así. Pero lista es ser pilla, ser hábil, tener buenos asesores y escucharlos, también hay que decirlo. Es consciente de que ahora le toca, no diremos la palabra sumisa, que quedará también muy fea, pero le toca un poco rendir pleitesía a Feijóo. Sabe que total, en un mes no va a pasar nada. Y eso, el tiempo corre a su favor. Es un tema más de comunicación, más de capacidad de generar liderazgo, más de esperar si hay imputaciones o no, por ejemplo, que la pueden catapultar hacia un lugar, o hacia otro. Y es algo que hay que tener siempre en cuenta. Como también hay que tener en cuenta lo de Ucrania. Vamos a entrar al segundo tema que hemos dicho, que era el tema de Ucrania. Pues vamos a entrar de una manera que a lo mejor a algunos les sorprende. Comentamos hoy en Twitter que nos han salido 2 millones de insultos, etcétera, que algunos nos sorprendemos. Pensamos que ya no quedaban trolls y se ve que han vuelto a resurgir. Ahora son trolls comunistas, no sabemos muy bien qué. Y algunos se ofenden cuando los bloqueas y te dicen, por llevarte la contraria ya me bloqueas. Hombre, no, señor, por insultar sí. Es que las cosas son bastante más sencillas. Y hay una cosa que hemos explicado que a algunos les sorprende. El discurso cuando declara la guerra, en pocas palabras, de Putin, dice literalmente que hay que desnazificar Ucrania. Juega eso que se utiliza mucho en España, de que el no piensa como yo, es un nazi, aquí llamamos y facha, es un facha y ultraderecha, y es un nazi y ultraderecha. Han aportado, obviamente, 4 fotos de 4 tarados en Ucrania que parece que son nazis. Pues muy bien. Esto explicábamos hoy, esto es como que en el País Vasco hay 4 tarados que ponían tiros en la cabeza y no por eso todos los vascos son terroristas. También en Cataluña hay 4 tarados. Bueno, hubo un momento que había hasta un 40% de tarados y no por eso todos son independentistas. Y obviamente, a algunos en España les gustan los toros y torean y no por eso todos vamos con un capote por la calle, toreando coches, por decir algo. Aunque luego en las series americanas de hace unos años parecía que iban todos de faroles y de vestido de toreros. La cuestión, cuando alguien pone en una esquina a su adversario porque no piensa como él, en este caso Putin llamándoles nazis y ultraderecha, en el caso de España, porque supongo han entendido el ejemplo, llamando ultraderecha al que no piense como yo, aunque sus programas no lo sean. Curiosamente, los que en España hacen lo mismo que Putin, critican a Putin. Y es una de esas hipocresías tan española que se hace curiosa, porque estos 2 días que llevamos de guerra, 2 días no, un día y poco de guerra, pero los días anteriores también, pues resulta que en España ya no quedan comunistas. Joder, no queda un puto comunista, me cago en todo. O sea que sí que van a convocar algo de no a la guerra, pero han añadido no a la OTAN. Claro, todos los que estamos siguiendo el tema de Ucrania, estamos viendo a las fuerzas de la OTAN desplegadas en el frente. Hemos visto tanques, aviones, disparando. No, que hemos visto, no es la OTAN, obviamente es la Unión Europea, poniendo la banderita de colores en la Unión Europea, que le ha dado a nunca me acuerdo, la Bander no sé qué, la presidenta esta que tenemos en la Unión Europea, que ha mostrado la solidaridad con Ucrania, poniendo bombillitas y que el edificio sea de colores como la bandera de Ucrania. Madre de Dios, parece esto el Festival de Eurovisión, que por cierto, alguien quiere sacar a Rusia del Festival de Eurovisión. También quieren sacarle, por cierto, la final de la Champions League, que es en San Petersburgo, también se está hablando de que no sea allí.
Bueno, a los clubes españoles, si alguno acaba yendo, de los 3 que quedan, pues estarán encantados no tener que ir tan lejos y lo hacen pues en París, en Londres o en alguna ciudad más cercana. Pero bueno, la cuestión importante es que las guerras modernas, y lo hemos dicho muchas veces, la comunicación es tan importante como el frente de batalla. La desinformación en este caso es brutal. Hemos tenido la suerte en este país, lo hemos dicho también, hoy parece que ha sido un día muy fructífero en redes. Hemos dicho que en este país, como de la desinformación, no tenemos problema. Tenemos a la agencia neutral de Ana Pastor, con lo cual tenemos la tranquilidad que sabemos que todo lo que sale es verdad. Es irónico que nadie se piense que estoy diciendo que son gente seria. Pero la realidad es que acciones que se están hablando que nos parecen interesantes, detalles, en un mundo globalizado, en un mundo global donde todo funciona sin la autarquía, donde uno depende de otro y otro de otro, las guerras entendemos que son algo histórico, histriónico, incluso debemos decir, y sin sentido, parte de la parte moral y económica. Y hay detalles, por ejemplo, que se han comentado a última hora de hoy, por ejemplo, sacar a Rusia del sistema SWIFT bancario, con lo cual no puede hacer transferencias ni recibir transferencias, Dios, ninguna empresa. Cosas básicas. Elementos básicos que hacen que la gente no muera, porque al final, en las guerras y en todo, lo más importante, creemos algunos, es que nadie muera por las ideas de otro. Nos parece muy loable que uno tenga sus ideas, que uno las defienda encarnizadamente con el diálogo y con el discurso, como si fueran los griegos clásicos, pero cuando tienes que llegar a poner tanques encima de la mesa, parece que es complicado. Sí que creemos, y eso es algo que también podríamos decir que es información, que estamos delante de una operativa, en principio, de unos días o semanas, ya veremos lo que tarda en caer Kiev si acaba cayendo, pero parece que, según diversas fuentes, podría ser casi inmediato. El ejército ucraniano, entre nosotros, tampoco es las tropas de Napoleón, vamos a decirlo así, claro. Hay mucha gente que, estando en el frente, tampoco le ve sentido a pelear. ¿Por qué? Porque eso es algo importante. La última gran guerra, la Segunda Guerra Mundial, a todos aquellos que hablan de la Tercera Guerra Mundial, la última gran guerra, todavía el mundo de las ideas estaba sobrevalorado. Y había gente que pensaba que Dios, la patria y todas esas cosas, que a mí me parece muy bien, pero oiga, al final tú naces, vives y te mueres. Y es una putada que con 20 años, hemos visto algunas fotos y algunas escenas de la guerra, y son críos de 20 y pocos años, acabes en una carretera embarrada, perdón, estábamos hablando, ya desvariamos, en una carretera embarrada, seas de donde seas ucraniano, seas ruso, seas checheno, seas de donde seas. Eso es un estigma, creemos algunos, de hace muchos años, y ninguno de nosotros, supongo, de los que nos escuchan, le gustan esas situaciones. Y eso es un punto de partida importante. Claro que hay que hablar, claro que hay que intentar llegar a acuerdos de cualquier manera. Y parece, lo que decíamos, que esto puede ser algo de 2 o 3 semanas, que el ejército ruso avanzaría hasta un poco más allá de la línea de Kiev sin llegar a Lviv, que es la ciudad prácticamente más oriental, tocando a Polonia. Allí marcaría, digamos, el cierre de las operaciones y exigiría, en cierta manera, como mucho, las regiones que tiene del Donbass que pasaran a ser administrativamente rusas. Quedaría, suponemos, un gobierno títere en esa parte de Ucrania y ya veríamos con la otra parte si acaba viendo un doble gobierno. Esa parece la intención primera. Luego hay los otros que dicen, porque es cierto que se han visto en algunos vídeos de tanques entrando en carreteras, por ejemplo, creo que era en Yarkov o parecía que era en Yarkov, que entraban y llevaban banderas de la extinta URSS, algunos tanques, llevaban la bandera rusa y algunos de la extinta URSS. Y han salido obviamente todas aquellas voces de especialistas televisivos diciendo que lo que quería era volver a la URSS, luego irá a Letonia, Lituania, Estonia, bueno, Bielorrusia no hace falta, pues son amigotes, o sea que esto seguramente sería como la Austria con Hitler del 38. Pero seguimos insistiendo, creemos que no parece que tenga mucho más sentido que una demostración simplemente de fuerza, de decir, oiga, ustedes me están ignorando desde hace muchos años, y yo me creo lo que hago, porque al final es una cuestión de conceptos que cuesta entender, pero
Intentémonos, eso que hemos explicado muchas veces cuando nos ha tocado hablar de temas conflictivos, por ejemplo, del terrorismo yihadista y todo esto, intentemos ponernos en la mentalidad de las personas que acaban haciendo actos que para nosotros son profundamente ininteligibles. Si tú crees en tu país, en Rusia, y sabes que hay una minoría o mayoría en un tercer país, y crees, equivocadamente o no, que fuerzas o elementos fascistas, vamos a llamarle así, como dice el propio Putin, nazis, dice en este caso, les están molestando, te entra esa ansia de querer defenderlos y no ves esto como una invasión, si eres Putin. Ves esto simplemente como defender a los tuyos. Sabemos que es un discurso muy complicado, porque la realidad no es ni una cosa ni otra. Luego hay las ganas de expansión, luego hay obviamente el tema de intentar con cualquier guerra, que eso es algo que se ha hecho históricamente siempre, que si no se lo pregunten a los argentinos en las Malvinas, intentar despistar la situación interna de un país yéndote a una guerra. Pero claro, esas situaciones históricamente se daban en modelos informativos cerrados, vamos a decirlo así de claro. Es decir, cuando tú tienes un amplio control, que obviamente Rusia tiene un amplio control de los medios informativos, se podrían reír de lo que pasa en España al lado de lo que pasa en Rusia, aquí parecemos unas hermanitas de la caridad, pero imagínense a Escolar dirigiendo todos los diarios rusos, que es lo que pasa. Imagínense, sería la leche, pero es la realidad. Con lo cual, en Rusia obviamente existe ese cerrajón, vamos a llamarlo informativo, detenciones masivas hoy a quien se ha manifestado en contra, San Petersburgo, en la propia Moscú. Pero claro, estamos en el siglo de la información. Es cierto que desde la Internet estatal rusa se bloquean algunos servidores, algunas noticias, es algo históricamente ha pasado, pero al final la información fluye. Y cuando fluye la información al final, y le hemos dicho siempre, una de las cosas más positivas de este siglo es que la gente piensa por sí mismo. Hay gente que sigue dándole al tema de machacar, de dar doctrina, hablamos por ejemplo de los medios de comunicación españoles que están acostumbrados a ese medio de prostitución, y hay otros que intentamos romper esa dinámica. Oiga, explicamos historias o la historia tal como la vemos, y cada uno que decida si quiere ponerse la mentalidad de Putin o no quiere ponerse, si quiere ponerse la mentalidad, por hablar de lo anterior, de Casado o no, si quiere ponerse la mentalidad de Ayuso o de Feijóo. Nosotros explicamos lo que pasaría por sus cabezas en esa mentalidad y luego cada uno hace su propio argumentario. Creemos que eso es lo razonablemente interesante en este siglo. Algunos, obviamente, Rusia es un gran patrón en ese sentido, prefieren tener la información bien sesgada. Por cierto, nos hemos tragado hoy un telediario de Russian Today, no, les confieso no lo había visto nunca, pero como sé de qué palo calzan, digo, voy a ver de qué van, creo que al telediario del mediodía, luego, no, más tarde, luego de volver de Santiago, y realmente aparte de ver un tío rígido ahí que parecía que te iba a matar en cualquier momento, iba a salir de la pantalla y me iba a disparar en el sofá, la historia que explican la escuchas como única historia y te la puedes llegar a creer. Han repasado los muertos que ha habido rusos en la zona del Donbass durante el 2014, las remisiones de los acuerdos de Minsk, etcétera, etcétera, todo lo que los especialistas televisivos están explicando sin tener ni puta idea, lo han repasado. Y realmente, al final, cuando escuchas historias, tienes que escuchar todas las historias. Porque cuando uno destaca una, es que no quiere destacar otra. Y en España tenemos ejemplos, volvemos a España y ya nos quedamos en España. Tenemos ejemplos claros de esta situación de manipulación informativa, porque entramos en el siguiente punto, ese que íbamos a hablar de estas empresas que parece que han hecho contratos durante la pandemia, que supuestamente pues parecen que no son muy correctos. Y se está hablando, curiosamente, y aquí es donde vamos, de dónde diriges el objetivo informativo. Se está hablando de las vinculadas, por decirlo de alguna manera, al hermano Ayuso o a la Comunidad de Madrid. Hoy ha salido esta empresa de vinos de lujo que facturó 17 millones. Y claro, dice, coño, vendes vino, ¿por qué vendes mascarillas? Claro, el ejemplo rápido que se te viene a la cabeza es SEAT. Coño, hace coches, hizo respiradores. O Inditex. Vende ropa y se dedicó con sus propios aviones, porque el gobierno era incompetente, a traer mascarillas, equipamiento médico, incluso máquinas. ¿Por eso son unos delincuentes? No. En aquel momento de crisis, recordemos, la peor crisis, como dijo Sánchez, desde la guerra civil, pues cada uno hacía lo que podía. Nosotros mismos no hacíamos programa ni canal y estamos aquí. ¿Somos por eso unos delincuentes? No.
Hombre, si estuviéramos vinculados a Ayuso o a la Comunidad de Madrid, seguramente nos estarían investigando más de lo que nos deben investigar, pero eso es otra historia. Y aquí es donde queremos hacer hincapié en eso que hemos comentado, de Russia Today y del trazamiento de las informaciones. Siempre hay que mirar, y en este país más que nunca ahora, de dónde vienen las informaciones e intentar pensar por qué salen. ¿Y por qué otras no salen? Porque hablamos de esto, que hemos dicho, los 17 millones del vino, que sale de Madrid, y resulta que hay 35 ya investigados en Cataluña de empresas fantasmas, que no aparecen prácticamente en ningún medio. Hay 300 millones de la sanidad del ministro Illa, en muchos casos a sociedades y empresas que no consta ni el domicilio en la publicación del BOE, que pone desconocido, que eso ya es la leche. Y nadie habla. Recuerden, estamos hablando de 55.000 euros del hermano de Ayuso, según otros 280 y pico mil, pero según parece y confirman de la propia comunidad, los vinculados a temas de la comunidad son 55.000 solo, el resto vaya usted a saber de qué son, pero no son directamente relacionados con la comunidad. Pero de 300 millones, que es pues unas cuantas veces más, 20 por 300, más o menos, estamos haciendo 6.000 veces más, pues no se habla. De los 35 millones de la Generalitat de Cataluña no se habla. Y ese es un problema en democracia. Cuando los medios hablan de lo que les dicen que hablen, pueden llevar a la confusión. Podemos criticar a Russia Today por decir el tema de dónde viene, pero realmente, al final, no dejan de ser serviles como los medios que tenemos en este país. Por eso a nadie le debe extrañar que la información sea una de las claves en este siglo y que coartar la información, hombre, nos pueden pegar un tiro en la calle, también hay que decirlo. Esperemos que no, joder, que nos faltan unos cuantos años de vida, pero la realidad es que se convierte en un ejercicio peligroso. Y cuanto más ahondan algunos líderes políticos en vincular a aquel que no opine como él de una manera fascinerosa, pues los riesgos son cada vez mayores. Y a veces, en este país, no somos conscientes de la responsabilidad de todos, que al final deben hacer que todos pensemos y que todos decidamos lo que queramos. Es un tema que ahondaremos, obviamente, en los próximos días, porque se ve claramente, y es muy curioso, en el caso de Rusia-Ucrania, mucha gente lo está viendo y no se dan cuenta que a pequeña escala es lo mismo que pasa en España. No diremos que Sánchez es como Putin, más que nada que no, Putin al menos había, aunque fuera de espía, había trabajado, Sánchez ni eso, pero la realidad es esa, que el modelo de España está siguiendo ese modelo de Putin, aunque luego salga Yolanda Díaz y nos diga que no, que esto es muy feo, y casi le ha faltado decir que ya no hizo el manifiesto de Stalin o de Marx o de no sabemos quién exactamente. Nos estamos alargando y ya es cada vez más tarde. Dos cosas rápidas. Primero, ese sondeo que hemos leído en Andalucía, donde a pesar del efecto lona, doblaría, es anterior, obviamente, a la crisis del PP. Doblaría con casi 50, recordemos que hay, si no me equivoco, 109, estoy hablando de memoria, 109 diputados en Andalucía, casi 50 serían del PP, que subiría prácticamente los de Ciudadanos, que quedaría reducido a 1, y el Vox subiría de aproximadamente de 17 a unos 20 diputados por el efecto de Olona. La parte curiosa de esta encuesta, que luego uno se puede creer o no, es que el candidato peor valorado de todos los candidatos es Macarena Olona, con apenas un 3,3. Y eso debe hacer reflexionar un poco acerca de la polarización de las campañas, porque es lo mismo que estamos comentando con el tema de Ayuso. O tienes un candidato que gana y arrasa, o lo odian. En este país no existe el punto medio. Es decir, los que votan, en este caso, hipotéticamente, votarían a Macarena Olona, la adoran. Un 8, un 9, un 10. Los que no la votan, no les cae indiferente, la odian. Y esa polaridad tan grande, creemos algunos que es un problema, porque luego la polaridad, como hemos visto en el caso de Rusia, todos los ucranianos son nazis, hay que invadirlos y fulminarlos. Es un problema social. No diré que haya que dar en las clases, en las escuelas, en las universidades incluso, clases de cariño o algo así, pero a veces, creemos algunos, que la gente que irradia ira, aquí tenemos un ejemplo muy claro en el caso Casado, que irradia ira nada más moverse de su sofá,
son gente perniciosa para el sistema. Y hay que intentar irradiar de alguna manera sonrisas y cosas beneficiosas para todos. Y acabamos dando un amable recuerdo a nuestra amiga Yolanda, que según parece, algún día se va a dormir tarde y se levanta temprano, como hacen el resto de los españoles. En fin, ella lo tiene que remarcar porque es algo muy importante. Se ve que empezará ese tour que llama Escucha, Yolanda Escucha, a partir de abril, intentando, conseguir unos resultados mejores con la estructura del Partido Comunista de España, que se ve que es el único al que puede sumar, porque obviamente Podemos no tiene estructura, ya está totalmente destruida, y puede ser un momento de esos irónicos, sobre todo por dos cosas importantes. Ella ha prometido que va a ir a todos los rincones de España a partir de abril. Nos gustaría saber quién se lo va a pagar. Porque claro, no hará como el presidente Sánchez, se montará una visita a una empresa e irá luego a hacer un mitin. Suponemos. Esperemos que alguien en el Congreso fiscalice esa actividad y pregunte. Fijó, si va a tomar el mando del Congreso, ordena a sus diputados que pregunten quién va a pagar esos temas. ¿Quién va a estar detrás de Yolanda Díaz? Que es lícito, obviamente, que de su bolsillo, joder, con lo que cobra y encima el piso de 400 metros gratis en Madrid con servicio, puede permitírselo, que se coja el coche. Hombre, al menos que no haga la fantasía mentirosa de Sánchez, que recuerden, dijo aquello, voy a hacer un tour con el coche, y según hemos explicado alguna vez, se ve que lo del tour era más un concepto de comunicación que realmente lo que hizo. En fin, ¿saben aquello? Como hacía Colau. Había un desahucio, voy a hacerme 2 fotos, hostia, han ido las cámaras, me voy. Pues parece que lo de Sánchez era igual y creemos lo de Yolanda Díaz va a ser muy parecido. Porque al final estos personajes funcionan de intentar engañar a la comunicación. Intentar engañar a los ciudadanos. Y eso, solo por eso, creemos algunos que ya es algo suficientemente negativo y suficientemente poco serio. Creo que nos hemos alargado un poquito más del tema. Habitualmente saben que hablamos de España, hablar de Ucrania nos ha hecho dispararnos un poco, y eso que no hemos hecho como los especialistas televisivos, que saben que están sacando mapas y diciendo van por aquí, van por allá, y se saben, a mí me ha sorprendido, hasta los puentes, el nombre de los puentes que atraviesan los ríos. Es una cosa fantástica. Yo no entiendo cómo en este país de grandes analistas, periodistas, y de grandes comunicadores como los que tenemos, no están todos en la BBC y en la CNN, y acaban todos pululando por los mismos medios, porque cambias de cadena, es muy gracioso, y ves a los mismos 4 fulanos que hace una hora estaban en el mismo sitio, explicando la misma historia. En fin, como decía hoy una de ellas, no la citaremos, cuando pasó lo de, ¿cómo ha dicho? Cuando pasó lo de Casado, me llamaron a los 5 minutos, la entrevista de Casado con Herrera, dice, me llamaron a los 5 minutos de la Moncloa para decirme que eso era imposible, que no podía ser. Coño, nos estaba diciendo la periodista que dice lo que le llaman y le explican. Así de triste, así de real es la vida en este país. Hemos dicho antes y seguimos insistiendo, son días duros para la gente, vamos a decirlo así, sobre todo para algunas zonas del mundo. Pero intentemos todos irnos a dormir con una sonrisa, porque al final, si no, ganarán los de la ira, los del enfado, los del cabreo. Oh, y a mí, no sé ustedes, pero a mí me da una pereza. No, ya ni les cuento la pereza que me da ir por la calle con un capullo, me pegar un tiro, pero ya la pereza incluso de verle la cara y digo, joder, pero dispara ya tú, que me estás aburriendo. La realidad es esa. Hay que intentar animar un poco las cosas, porque ya están las cosas suficientemente mal, para que al menos en el caso de este país, y ahora acabamos de verdad, veamos que todo podía ser todavía mucho peor. Disfrutemos lo que tengamos e intentemos que sea un poquito mejor día a día. Tiene el Patreon, el canal La Transferencia. Mañana estamos viendo a ver si podemos hacer un especial de Zulu sobre Ucrania. Está dificultoso por temas de agenda, vamos a dejarlo ahí, pero vamos a intentar hacerlo. En todo caso, nos emplazamos a mañana al segundo café y como siempre decimos, seguimos.